Saludos mis hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me brinda también Radio del Pacífico y el programa Tiempo Reformado para poder compartir una palabra con cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la vida del profeta Elías y la relevancia de los hechos que tuvo ahora en el tiempo de la iglesia. Quiero comenzar leyendo la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, cuando el profeta Elías se presenta frente al rey Acab. Dice la palabra: entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. El profeta Elías se presenta frente al rey Acab en un tiempo muy controversial del reinado de este hombre. Había levantado altares a Baal, había levantado altares influenciado por su esposa Jezabel, y esto había llevado a que la nación de Israel se aleje del único Dios a quien adoraban. La palabra que suelta el profeta Elías también podemos verlo en Juan el Bautista. Juan el Bautista también tiene relevancia su palabra en el tiempo en el que él habla. Hoy nosotros podemos entender que Dios pone una palabra ahora en la boca de la iglesia. La iglesia llevando la voz profética de parte del Señor. Las situaciones en los tiempos que he nombrado no difieren el uno con el otro. Elías, Juan el Bautista, y en este tiempo nosotros estamos viviendo en tiempos en que los gobiernos son corruptos, en tiempos en que hay mucho libertinaje. Y la misma palabra que tuvo el profeta Elías, nosotros podemos en este tiempo visualizar que estamos viviendo tiempos de crisis. Tiempos en que esta pandemia pues nos ha relevado y nos ha llevado no solamente a una crisis de salud, sino también a una crisis económica. Acompañado de eso, en nuestro país estamos viviendo un tiempo de crisis política. Y entonces esta palabra cobra relevancia, mis hermanos. Siento en mi corazón que esta palabra hoy nos puede hacer entender que el Señor está teniendo planes para cada uno de nosotros como iglesia. Y hay unos detalles acerca de la palabra que suelta el profeta Elías. El profeta Elías, cuando se presenta frente a Acab, él no habla a título personal, sino que el Señor le manda a decirle esas palabras al rey Acab. Estas mismas palabras es lo que el Señor le había dicho anteriormente al pueblo de Israel. Y quiero que me acompañen para leer la palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11. Y vamos a leer la palabra a partir del versículo 13, cuando el Señor le da al pueblo de Israel parámetros acerca de cómo tienen que vivir en la tierra prometida. En el versículo 13 dice: si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás hasta saciarte. Guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar, y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis bien pronto en esta buena tierra que os da. El Señor le habla al pueblo de Israel y le dice: cuidado que vayan tras otros dioses, porque si no, se cerrarán las puertas de los cielos y no habrá lluvia, y no habrá aceite, y no habrá vino,
y no habrá alimento para ustedes. Lo que está pasando con el rey Acab, pues es consecuencia de sus hechos. Se habían alejado del Señor y habían ido tras dioses. Lo que hizo el profeta Elías es declarar la palabra que Dios les había dado anteriormente. Y nosotros, hermanos, hoy podemos nosotros tener en cuenta esto. Cuando la palabra de Dios es soltada y respalda los hechos que están aconteciendo, basta. Dios está actuando. Dios está haciendo su obra. Aleluya. El Señor nos habla y nos habla y nos habla. Y nosotros somos testigos que el Señor ha hablado de muchas maneras. Sigue hablando de muchas maneras. Y en este tiempo, viendo todas las circunstancias que estamos pasando, la semana pasada se compartía la palabra y se hablaba acerca de la muerte. Cuánta muerte ha venido sobre nuestra nación, sobre las naciones de la tierra. Y entonces es que la palabra de Dios toma relevancia. Cuando nos alejamos del Señor, entonces vienen cosas sobre nosotros. El profeta Elías fue y le dijo al rey Acab que no iba a llover, que no iba a caer lluvia sobre la tierra. Y nosotros sabemos que durante 3 años y medio sufrieron una sequía grande y trajo mucha destrucción sobre ellos. Cuando la palabra de Dios se suelta, hermanos, el profeta es la voz de Dios. Nosotros, la iglesia, estamos encargados de llevar la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas hay un pasaje muy especial que nosotros conocemos en el capítulo 7. Y voy a leer desde el versículo 12, dice la palabra: entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo. El versículo 14 dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. El Señor nos da esa palabra para este tiempo, y nosotros podemos entender acerca de esta palabra que los gobiernos de la tierra no están tomando en cuenta a Dios. Los hombres de la tierra no están tomando en cuenta lo que Dios está haciendo, lo que está obrando en nuestras naciones. Y por ende en nuestro país también nosotros podemos decir que está pasando lo mismo. Lo que está aconteciendo hoy son consecuencias de nuestros actos, hermanos. Y es entonces donde nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que el Señor siempre estuvo hablando. Y así como en esta palabra dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío a la tierra pestilencia. En un momento así, ¿qué es lo que el Señor dice? ¿Cuál es la salida? Y dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aleluya. Y es entonces donde nosotros como iglesia tenemos que coger relevancia, hermanos. Elías fue con la palabra de Dios, no fue en sus propias palabras. Y entonces Dios actuó inmediatamente. Dice que se cerraron los cielos, no hubo más lluvia. ¿Hasta cuándo? 3 años y medio. Ellos estuvieron en la misma situación. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, más adelante, cuando el profeta Elías tiene un tiempo de crisis, el Señor le declara algo y le dice al profeta: es que no solamente tú estás pasando esto, o no solamente tú estás buscando de mí, sino que hay más 7,000 personas que no han doblado rodilla ante los Baales. Y nosotros creemos que hay una iglesia que está buscando al Señor. Hay una iglesia que se ha levantado buscando de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y sabemos cuál es la salida.
Dios en este tiempo nos está llevando a que podamos tener relevancia en las cosas que están aconteciendo. A mí me agrada cuando el profeta Elías, en el capítulo 18 ya del Primera de Reyes, el profeta Elías en el versículo 17 declara algo muy importante. Se presenta ante Acab y mire lo que le dice Acab. Acab dice, el versículo 17, cuando lo vio le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, el profeta le dice: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Esta misma palabra cobra relevancia en nuestro tiempo. Nosotros, la iglesia, tenemos que declarar que nos hemos alejado de Dios, fuente de agua viva. Nos hemos ido tras otros dioses y hemos, aleluya, hemos nosotros actuado de una manera que no es correcta. Entonces, hermanos, la iglesia hoy tiene relevancia. El Señor nos va a usar para que este tiempo, todos, nuestras familias, nuestra descendencia, pueda volverse al Señor de todo corazón. Iglesia, este es el tiempo que nosotros tenemos que levantarnos para seguir predicando la palabra, porque es un tiempo aceptable. En el libro de Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 3, hay una declaración maravillosa y dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Esta es la promesa del Señor. Vendrán tiempos de bendición. Mientras la tierra, nuestro país, nuestra nación podamos estar atravesando momentos de crisis, viene un tiempo de una lluvia espiritual sobre nuestra nación. Y nosotros como iglesia tenemos que ser protagonistas, llevando una palabra, predicando la palabra. Y sobre todo, como dice la palabra que hemos leído, si se humillare mi pueblo y orare, tenemos que orar. Y Dios hará su obra, iglesia. Yo te animo en este momento para que tú sigas adelante, para que tú prediques la palabra de salvación, para que nosotros podamos ser la voz profética para este tiempo y declarar que el Señor quiere hacer llover lluvia sobre nosotros y quiere traer un renuevo en cada uno de nosotros. Me agrada cuando este pasaje de Isaías, cuando seguimos leyendo, dice la palabra en el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya. Y mire lo que dice el 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. Iglesia, el versículo 8 nos dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay roca, no conozco ninguna. Aleluya. Esta es la palabra para nosotros, iglesia, y te animo a seguir predicando, a seguir llevando la palabra. El Señor está con nosotros, y sea en este tiempo un tiempo especial donde podamos llevar una cosecha de vidas para la gloria del Señor. Aleluya. Pongo esta palabra en tu corazón. Tú y yo somos la voz que el Señor va a usar en este tiempo. Aleluya. Y vamos a orar por esta palabra. Gracias, Señor, te doy por darnos la oportunidad de entender que tú sigues obrando y tú sigues actuando. Te pedimos que pongas palabra en cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y nosotros sabemos que tú, Señor, eres el que salva, el que llega al corazón de cada persona. Oramos por los que están en los hospitales. Oramos, Señor, por la situación política de nuestro país. Y no vamos a dejar de interceder, Señor, porque vamos a ver tu gloria en nuestra nación. Aleluya. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias.